días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Peter Lynch, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta última semana de septiembre, el clima económico-político ha estado lejos de mejorar e incluso con la llegada de indicadores macro en agosto vemos que la situación probablemente ha empeorado un poco. El PMI manufacturero de Alemania ha estado cerca del 41,4 frente al 44 que se esperaba, y en general el PMI de Alemania también ha estado por debajo de 50. De forma similar, el PMI también industrial de Japón ha seguido por cuarto mes consecutivo por debajo de 50, e incluso Estados Unidos, quizás el último bastión frente a las malas noticias macro, ha publicado unos datos de confianza del consumidor un poco peores que los meses anteriores. Aunque hay que decirlo que en un contexto histórico este indicador se encuentra a unos niveles bastante positivos. Acompañando este clima, el sentimiento en el mercado, esto es mi opinión, pero es tal que se están penalizando las compañías que tienen algo que demostrar. Por ejemplo, Alphabet es una compañía establecida y que hay relativamente pocas dudas sobre su supervivencia o su capacidad de producir beneficios. Es por ello que su cotización no ha sufrido durante estas semanas de incertidumbre. Sin embargo, las compañías que tienen todavía que demostrar esa capacidad de producir beneficios, como Netflix, Spotify, GrabHub, Lyft o Alteryx, pues han sufrido mucho. A este respecto, me parecía un poco curioso en un vídeo de la CNBC que veía, y algo que suele ser muy buen termómetro del sentimiento actual, que como el presentador decía que era momento de alejarse del riesgo y como era momento de comprar cosas seguras. Algo que no deja de ser, pues, recomendar lo que está ocurriendo ahora mismo, cuando precisamente si habría que recomendar algo es precisamente hacer lo contrario, coger riesgo cuando nadie lo está queriendo hacer. Pero bueno, todos sabemos cómo son los comentaristas en la prensa, así que no es de extrañar oír este tipo de recomendación. Continuando con la temática de la semana pasada, Imperial Brands publicó un trading update bastante negativo sobre la situación del vaping en Estados Unidos. Según Imperial, debido a la gran incertidumbre regulatoria que se ha creado en Estados Unidos, muchos retailers y distribuidores al por mayor no están comprando productos de vaping. Como ya comentábamos en la semana anterior, debido a los casos de enfermedades y muertes que se han producido, pues ha habido un gran escándalo con el vaping en Estados Unidos y se están produciendo casos tan increíbles como que Walmart deje de vender cigarrillos electrónicos cuando sí que vende tabaco normal. Como dije en el capítulo anterior, está demostrado que el vaping pues es menos dañino que fumar tabaco. Sin embargo, asumir que tanto el regulador como el público en general va a portarse de forma racional, pues es pedir demasiado en la mayoría de las veces. Por lo tanto, pues el vaping seguirá siendo un tema muy interesante para monitorizar, ya que tiene que llegar a un punto donde el revuelo mediático pasa y el riesgo en este tipo de empresas disminuya sustancialmente. Esta semana publicaba resultados una microcap que es relativamente conocida, llamada Excel Media. Más allá de que los resultados hayan sido malos, que lo han sido, querría centrarme en los acontecimientos previos a los resultados. Y lo quiero hacer porque me parece destacable cómo Excel Media era una empresa que, además de un programa de recompra de acciones que todavía continúa, hizo una tender offer por el 10% de sus acciones con una prima notable a la cotización en esos momentos. Eso fue hace relativamente poco, cerca de julio, y esa tender offer que se hacía a 80 peniques y que se hacía con una prima de un 10% al menos, por lo tanto se hacía cuando la empresa conocía los resultados trimestrales y sabía que iban a ser malos. Y yo es un tipo de situaciones en las que no encuentro ninguna explicación. Sabes que los resultados de la empresa son malos y aún así pues lanzan
una tender offer con prima. No tiene ningún sentido. Y además, pues yo entiendo que alguien que fuera inversor en Excel Media, pues tendría que haber visto esa tender offer como una señal extremadamente positiva. Al fin y al cabo, ¿quién va a hacer una tender si sabe que los resultados van a ser malos, verdad? En estos casos, un inversor cae en este tipo de trampa y yo creo que no hay mucho que reprocharle. Te la han jugado de alguna forma y no había mucho que hacer. Sobre este tema, creo que hay dos conclusiones a abordar. La primera es la de utilizar las compras de insiders como indicador de la buena marcha de la empresa. Creo que a nivel general, pues esto puede ser un indicador válido, pero es importante remarcar que los insiders no siempre tienen razón. Lo comenté alguna vez y es que los insiders conocen mejor que nadie a su empresa, pero lo que no conocen es el futuro. Y aún así, lo que puede ocurrir es que, evidentemente, un insider sepa mucho de su empresa, pero que no sea imparcial y que esté muy sesgado. Por lo que un inversor externo, aunque sepa menos realmente del negocio, al estar menos unido a ese negocio, puede tener una visión periférica que es mucho mejor que los propios insiders. El segundo tema a tratar, yo creo, es el de hasta qué punto una empresa tiene como objetivo último la apreciación de sus acciones. Y uno podría pensar que la respuesta es evidente que sí, que lo es, que ese es el objetivo. Sin embargo, viendo muchos casos, creo que no está tan claro. Para entender esto, hay que poner en contexto que muchos CEOs llevan la gestión operativa de la empresa, por lo que su objetivo suele ser que la compañía lo haga medianamente bien a un plazo de 3-5 años a nivel operativo y que la acción pues acompañará esto, pero la acción no es en sí la prioridad máxima. Por otro lado, y esto lo dice Geoff Gannon mucho, es que la prioridad para muchos gestores, ante todo, es no despedir a gente. Ni más ni menos. Y despedir es algo incómodo, implica cambios, implica muchísimos problemas y por lo tanto muchísimas directivas, el objetivo que tienen es el de sobrevivir, crecer un poco y mantener el status quo pues ante todo. Por lo tanto, la creación de valor para el accionista no es la prioridad máxima en muchísimos casos. Y en cuanto al tema de recompras, decir que no solo ocurre en microcaps como Excel Media. Por ejemplo, Facebook y Apple recompraron relativamente pocas acciones en diciembre. Y quizás de los dos casos, el caso más flagrante fue el de Facebook, porque ellos sabían que el Q4 era muy bueno y tenían las acciones a $125 y apenas recompraron. Por lo tanto, es un caso más donde se ve que incluso las grandes empresas pueden tener problemas en cuanto a capital allocation en lo que se refiere a recompras y maximizar el valor para el accionista. El capítulo de hoy circula en torno a una frase clásica de Peter Lynch y de hecho hace pocas semanas Peter Lynch volvió a conceder una entrevista donde repetía algunas de sus frases más conocidas, como la de el órgano más importante para invertir es el estómago, no la cabeza. Y la pregunta que planteo un poco en este episodio es si esta frase es correcta o no. Evidentemente, tener un buen estómago, por así decirlo, y saber llevar los vaivenes del mercado es una cualidad importante y además creo que muchas veces intento insistir en que lo más importante con una idea es desarrollar convicción en ella y esto es una cualidad intangible. Y por lo tanto se puede decir que la frase de Peter Lynch pues creo que en cierta forma es correcta. Sin embargo, hace poco asistí a una charla de un gestor famoso y dijo una frase que me dejó un poco descolocado y en concreto decía: nuestra cartera está barata. Si nos pasamos un tiempo aquí hablando de estas empresas, todos los aquí presentes acordaríamos que valen el doble. Sin embargo, a la hora de comprar, el 90% no lo hará, no se atreverá. Y esta idea un poco insiste en el concepto de Peter Lynch y que lo importante para invertir es el estómago.
Sin embargo, creo que esta idea es errónea a varios niveles y querría expandirla. En el Mundial reciente de baloncesto había una entrevista postpartido a Manu Ginóbili de Argentina que me parecía bastante curiosa y creo que viene bastante bien al caso. Argentina había perdido el partido y pues Manu Ginóbili decía: en Argentina solemos pensar que echándole un par es como se ganan los partidos, y no alcanza, hay que jugar bien. Pues bueno, en esta misma línea yo lo que digo es que a veces pensamos que echándole paciencia y estómago es suficiente para batir el mercado, pero no es suficiente y yo creo que hay que invertir bien. Hay que hacer un buen stock picking, hay que estudiar mucho, hay que intentar conseguir información oculta, etc. Y luego ya pues será importante tener pues la valentía de seguir adelante, pero no sin los componentes previos. La pregunta de qué factor es más importante para invertir va unida igualmente a dónde crees que está tu alfa. Para muchos inversores su alfa pues está en levantar más piedras que nadie, para otros en tener mejores capacidades analíticas que los demás o tener un background histórico que les permite ver la evolución de los negocios mejor que otros. Para otros el alfa estará en visitar a la directiva y hacer channel checks, es decir, visitar a clientes y suministradores para conseguir una información que no es tan pública. Para otros, su alfa estará en tener una habilidad forense en saber interpretar estados financieros. Finalmente, para otros, su alfa estará en su estómago y la capacidad de sobrellevar la volatilidad. Pero claro, donde tú pienses que está tu alfa, en gran medida depende de quién tú pienses que está al otro lado en el mercado. Si tú piensas que el mercado está lleno de agentes irracionales que actúan según sus emociones, pues es lógico que tú pienses que tu alfa está en tu estómago. Si piensas que el mercado está lleno de pensadores de alto nivel y piensas que nunca se miran las cuentas, tus habilidades para leer las finanzas de una compañía serán las que tú piensas que te diferencian. Al contrario, si piensas que todo el mundo está mirando las cuentas y que nadie levanta la cabeza para mirar al futuro, pensarás que tu habilidad de tener pensamientos de alto nivel es lo que te va a desmarcar. Y finalmente, si tú lo que piensas que está al otro lado son ordenadores y ETFs pasivos, pues las visitas y los channel checks pensarás que son lo que marcan la diferencia. Evidentemente, la realidad es una mezcla de todo lo que he mencionado, pero quizás de todos estos modos de ver el mercado, el que menos me gusta es el de agentes irracionales, emocionales, donde tú lo que aportas es estómago. Quizás hace 50 años esto era así, pero se me hace difícil pensar que el mercado sea por lo general irracional. Muchos de los agentes lo son, evidentemente, pero el mercado en sí no creo que sea tonto. Y además, a medida que pasa el tiempo, más nos acercamos a un mercado pues, lleno de ordenadores donde evidentemente no hay ningún tipo de sentimiento. Y por eso me alejo tanto de esta perspectiva que mencionaba Peter Lynch. Creo que crecientemente en un mercado que está compuesto pues, por ordenadores e instituciones grandes, creo que tu alfa está en tu capacidad para encontrar pues, cosas que no se hayan reflejado en las cuentas todavía, conseguir información de clientes y suministradores y en la medida de lo posible pues hablar con el management. Porque realmente, teniendo en cuenta que la gente pues, mete muchísimas horas, estudia casos históricos, visita las empresas, hace channel checks, etc., pues ante esto pensar que lo que realmente te diferencia es tu capacidad emocional, pues creo que hace deshonor a todas esas horas de estudio y trabajo que la gente emplea. Además, creo que cuanta más información tengas, con más clientes hayas hablado y más casos históricos hayas estudiado, pues menos capacidad natural para aguantar necesitarás, ya que tu convicción pues, se sustenta más en el estudio que en tus habilidades naturales.
Y por otro lado, muchas veces, y relacionado con el tema del estómago y la capacidad de aguantar, creo que los círculos de inversión en valor se cometen unos errores que se repiten. Por ejemplo, la crónica de una pérdida de capital permanente es una empresa que tú compras con una cierta tesis, pasan los meses y tiene un profit warning con un problema que tú no contemplabas en un principio. La acción baja un 30% y lo primero que piensas es que el mercado se ha pasado de frenada. Y aunque realmente si esa persona no hubiera sido accionista de la empresa previamente, quizás no estaría comprándola en ese momento, pero el sesgo de ser propietario antes, pues es habitual que nos ciegue. En esta situación, pues luego pasan unos meses, la empresa continúa con el problema, en total pues pasa un año, la empresa ha hecho un menos 50 y la tesis original pues hace tiempo que se ha roto y tienes una posición en el portfolio que realmente pues no sabes qué hacer con ella. Creo que este tipo de situaciones pues nos ha ocurrido a todos de alguna u otra forma y creo que conocer esta anatomía de las pérdidas permanentes de capital pues es importante y por eso ante la cualidad tan habitual en el value investing de saber aguantar, yo querría añadir la cualidad de la flexibilidad y saber cambiar de opinión cuando los hechos cambian. Y por eso, dependiendo del caso, siempre en muchos profit warning y problemas inesperados, lo más sensato suele ser reducir la exposición ante esa nueva situación. Y creo que hay que tener pues, la flexibilidad y la humildad para cambiar de opinión cuando toca. Contra este sesgo de saber aguantar, quizás el actor opuesto en el mercado es el especulador. Aunque yo en ningún momento quiero fomentar pues la especulación y en general no es algo que me guste, pues simplemente pues porque creo que se puede perder mucho dinero, siempre me gusta extraer algún tipo de lección de la gente que piensa pues diferente a mí. Y por ejemplo, un trader o un especulador, lo habitual es que compre empresas que van hacia arriba, el momentum de precio. Sin embargo, si esta tendencia se rompe, pues por lo que sea, y la acción cae, por ejemplo, un 5%, pues ellos admiten la pérdida y venden. Es curioso que es exactamente la actitud opuesta al inversor que yo quiero ser. Se trata de unos agentes que en realidad no tienen opinión sobre nada y donde la opinión del mercado es el mercado en sí. Pero aún así me parece que se puede sacar algo de esa facilidad para cambiar de opinión y la humildad para saber que te has equivocado. Y además de esto, creo que de este tipo de especuladores, creo que se puede sacar una actitud de no tener miedo a comprar una empresa que lo haya hecho muy bien. ¿Cuántas veces habremos oído, cuántas veces habremos dicho que se me ha escapado tal empresa? Y precisamente después de decir eso ha sido un error de omisión gravísimo. Por lo tanto, no siempre tiene que ser el objetivo comprar pues, empresas que tengan problemas, sino comprar empresas que pensemos que en el futuro lo vayan a hacer tan bien como en el pasado. Pero volviendo al tema del episodio y como resumen, creo que el estómago no es el órgano más importante para la inversión. Y creo que no es bueno decirlo, porque no impulsa a profundizar en empresas, estudiar y trabajar más en los casos. Lo más importante, como digo, es invertir bien. Y para invertir bien, lo principal es estudiar bien sectores y empresas y en la medida de lo posible, pues preguntar a la directiva, clientes o suministradores. Porque es basándose en esta información donde se desarrolla convicción de forma natural y a su vez cuando cambian los hechos, pues saber cambiar de opinión de forma rápida, ya que creo que la flexibilidad es también una cualidad que el mercado premia de forma importante. Con estas conclusiones termina el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.